Hola a todos. Hola a todos, Guadalupe. Hola a todos, bienvenidos. Una vez, bienvenidos. Pues, ¿qué les parece que ya demos comienzo? Un segundo. Denme un segundo, voy a dar. ¿Me oyes, Rose? Voy a dar compartir pantalla. Espérenme un segundo. No, espérenme. Ok, ok, ahora sí ya. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Empecemos. La idea de este curso es, empezando con la Malinche, después con Luisa Xicoténcatl y Isabel Moctezuma, y finalmente con las españolas que acompañaron, encomenderas y conquistadoras, es dar un panorama más general, más desmitificador de la conquista, porque la historia que nos cuentan es un cuento de niños, así de buenos, malos, y solo faltan los dragones. Okay. Hasta hay santos. Complejizarla, profundizarla, atacar los mitos, entonces, y las mujeres, estas mujeres van a ser ese hilo conductor, lo que nos va a permitir entrar a estos temas. Entonces, bueno, la Malinche, bueno, tenemos que empezar con su biografía, sobre todo porque quiero que noten ciertas fechas claves. El papel de las mujeres en general en la conquista, las mujeres indígenas, ya después hablaremos del papel de las mujeres españolas. Cómo la conquista fue una conquista de traducción, de negociaciones. Digo, sí hubo batallas, pero también fue muy importante una negociación. Los hijos de la Malinche, porque la trayectoria de sus hijos demuestra que lejos llegó, en una sociedad en la que tenía todo en contra. Era mujer, era indígena y era de baja clase social. Y cómo, gracias a ella, le pudo dar a sus hijos, ahora sí que el clásico, le dio a sus hijos lo que ella nunca tuvo. Y bueno, su destino, conclusión, emparentándola justamente este destino con las hijas nobles de los tlaxcaltecas y de los mexicas, Isabel y Luisa, y con las otras mujeres, porque fueron muchísimas mujeres, o sea, no fue el único caso. Sí fue uno de los más especiales, pero no fue el único caso de mujeres, del papel de las mujeres en la conquista. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, nace alrededor de 1500, lo puede haber nacido un poco antes, un poco después, en el istmo de Tehuantepec, cerca del actual Coatzacoalcos. Entre los indígenas era muy común que dos comunidades se unieran y vivieran en conjunto, pero no se confundieran. En el caso, ella vivía en una de estas mancuernas indígenas que se llamaba Tetiquipaque, de habla náhuatl, y Olutla, de habla popoluca. Popoluca significa balbuceo en náhuatl. Entonces, como estaba justo en la frontera de los territorios nahuas, ya había gente que hablaba otro idioma, que era el popoluca, y por eso decían, no sabemos cómo lo llamaban los popolucas, pero el caso es que ya era otra lengua. Entonces, muy probable, por vivir en una región de frontera, si bien Marina, y ahorita vamos al nombre, pertenecía, es muy probable que haya pertenecido a los nahuas, que invadieron la región y se instalaron. Es muy probable que haya vivido, que haya sido hija de una persona noble, de esta nobleza local, porque hablaba un tipo de náhuatl cortesano, elegante, o sea, el náhuatl más alto, que tuvo que haberlo aprendido en su casa, ¿no? Por eso sospechamos que era de origen náhuatl, aunque es probable que haya hablado también el popoluca.
Sin embargo, en 1510 es vendida, entregada, ofrecida a esclavistas de Xicalango. Es difícil explicarlo. Bernal dice que que su madre, de que al morir su padre, su madre tuvo otro hijo, entonces como todas las princesas de todos los cuentos se tienen que deshacer de ella para que el hermano sea el heredero, la hacen pasar por muerta y ya saben, un cadáver falso y la entregan como esclava. Esa es una historia tomada casi literal de Amadís de Gaula. Sin embargo, es muy probable que lo que haya pasado es que fuera hija de un señor principal, insisto, es muy probable por el tipo de náhuatl que ella manejaba, y una concubina de segundo o tercer nivel, por lo cual al morir el padre, la madre no estaba en condiciones de proteger a su hija. Es lo más probable, ¿no? El caso es que ella es vendida a esclavistas de Xicalango. Xicalango está en Campeche. Entonces era un lugar, una autora lo llama el Samarcanda de Mesoamérica, era un lugar cruce de caminos, de comercio. Entonces, Malintzin aprende el, el maya chontal y el maya peninsular. Y esto va a ser muy importante. No sabemos cómo llega a Zempoala, pero bueno, fue parte de este. El caso es que en 1519 es encontrada, entregada a Cortés, y así lo llaman en todas las cartas de relación y todas las de Bernal, el cacique gordo de Zempoala, que le entregó a Cortés 20 mujeres esclavas, como una forma de congraciarse. Antes de seguir en la biografía, la caída de Tenochtitlán tiene 2 hijos. Ella está presente en la ejecución de Cuauhtémoc, los 2 hijos que nace, el hijo se lo llevan a Europa. Ella muere en 1528-29. La biografía la extendí un poco porque es también la de los hijos. El principal. Ok. Primero, el nombre de Marina, de Malinche. No sabemos qué nombre tuvo antes. Ni antes de ser llevada por los chicalancas, ni con los empualtecas. No sabemos qué nombre tuvo antes. Solo sabemos que los españoles la bautizaron Marina. Así como bautizaron a las otras 19 mujeres que entregaron con ella. El bautismo de las mujeres no era solo por temas de conversión, era para purificarles el paganismo y que los hombres pudieran abusar de ellas. Hay quien dice que Marina, la opción Marina, porque se llamaba Malinali. Malinali es un nombre que significa prácticamente desafortunada. Es muy poco probable, porque hacer un nombre tan desafortunado no se lo hubieran puesto, es como ponerle a tu hija desafortunada. Y segundo, los españoles no iban preguntando, ¿y cómo te llamas? Y te voy a buscar uno parecido. Okay. Entonces, la llamaron Marina. Los indígenas no distinguían entre la R y la L, entonces es muy probable que la llamaran Malina. En el momento en que empieza, o sea, el momento que está en primer lugar en las negociaciones de Cortés, claramente el capitán de los invasores, de los extranjeros invasores y los grandes líderes de los distintos pueblos a los que van encontrando, es evidente que es una mujer poderosa, es evidente que está en un papel relevante. Entonces le agregan el sin, que es el reverencial, queda Malintzin. Los españoles, que tienen un oído de pared de fusilamiento, escuchan Malinche. Entonces, tanto Marina como Malintzin es correcto. Malinche podría hacerlo, pero cuando los indígenas hablaban de Malinche no se referían solo a ella. Hablaban de un ser extraño que era la combinación de Cortés y Marina. O sea, Malinche era un ser dual. Malinche no es solo ella. Entonces, por efectos de esto, voy a referirme a ella como Marina o Malintzin, no como Malinche. Lo más correcto sería Malintzin. Entonces, el primer problema de los mitos de la conquista es esta idea de que primero fue muy fácil, el puñado de españoles valientes, aguerridos, afortunados, con un gran líder, que vencen un imperio y que la conquista terminó.
que es lo que Matthew Restall llama el mito de la completitud. En parte para explicar esto, o sea, ay, sí, es que Moctezuma se rindió y le entregó, ay, sí, pase usted, literal, pase usted, señor, es inexplicable. Entonces, se recurre a las profecías, que Moctezuma creyó que Cortés era el regreso de Quetzalcóatl y como se sentía a sí mismo un usurpador, le entregó su reino, su imperio sin luchar. Eso no es cierto. Digo, es una explicación porque hasta los españoles y hasta todos los cronistas de la época se daban cuenta que eso no funcionaba, o sea, narrativamente no explicaba, o sea, cómo un señor tan poderoso, un emperador, porque los españoles estaban asombrados de Tenochtitlán, entonces decían, ah, sí, se bajó de la silla y le dijo, sí, pase, siéntese usted. No. Entonces, aquí entra un papel, bueno, la explicación del primitivo, que eso es muy común en el encuentro de los europeos en general con otras culturas. Ay, sí, primitivos, nos vieron como dioses y se espantaron. No fue así. La idea de que Cortés fue visto como Quetzalcóatl es muy posterior, tiene una finalidad claramente política en un momento muy específico, pero eso es 40 años después, es en 1566, o sea, no tiene nada que ver. Otros, los parientes de Moctezuma, pues lo quieren hacer parecer, sí, pues era su enemigo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ah, no, no, es que Moctezuma era un profeta en su tierra que nadie le escuchó, nadie le hizo caso, pero fue el primero que se dio cuenta que la religión verdadera venía con estos señores y casi, casi se sacrificó y es el primer mártir cristiano del continente. Tampoco. Todo esto parte de una ideología clarísima, patentísima de la providencia que está a favor de los españoles, porque estaban cumpliendo el plan divino de expandir la cristiandad. Y porque explica muchas cosas que no tienen sentido si empiezas a notar ¿y por qué? Entonces la única manera es volver al mito del buen salvaje, del salvaje supersticioso, que lo espantas con un cohete, con un rayo. Tan es así que en las historias posteriores, no, es que vieron unos cometas y fueron el presagio, la llorona. Eran buenos astrólogos. Y las culturas mesoamericanas conocían bastante astronomía, para no andarse espantando con cometitas. Eso fue contado después como manera de explicar y como una manera de insertar el discurso de la conquista de México dentro de un discurso del devenir de la cristiandad y una segunda caída de Jerusalén. De ese tamaño fue la importancia de la caída de Tenochtitlán. Luego, no fue así. Es que los vieron como dioses. Sí, pero lo que entendía un indígena como dios, o sea, no era nuestro dios omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo, o sea, no. Tenían una visión politeísta y los dioses, no todos sus dioses eran así, es cuando les decían Teteotl en singular o Teteo en plural. Se referían a unos dioses que eran más bien como un poco, o sea, como dioses chocarreros, como espíritus chocarreros, pero mala onda, o sea, incontrolables, caprichosos, a los que no se sabía qué iban a hacer, que no podías controlar y que tampoco podías anticipar porque hacían reverendamente lo que querían hacer, muy crueles, muy violentos, o sea, sí había un tema de temor. En ningún momento entendieron a ¡ay, el caballo! Son figuras como centauros. A ver, mijos, los centauros son de la mitología griega. Y si bien aquí no eran conocidos, aquí en América había venados y los cazaban. Entonces, no. Si llegaron a pensar que hubiera una relación entre hombre y caballo, entre hombre y animal, hubiera sido más de tipo nahualística, mística, mágica, o sea, no así de, ay, sí, son centauros, nos vamos a espantar. Muy pronto descubrieron que los caballos se morían y muy pronto descubrieron que los españoles, si en algún momento sospecharon que no fueran mortales o que no fueran hombres, gracias a las mujeres, muy pronto descubrieron que no era así. La masacre de Cholula. Bueno, antes. Y bueno, que haya caído Tenochtitlán no significa que se conquistó ni México ni América, o sea, hubo años durante décadas, durante siglos, conquistando las regiones de la Mixteca, de el Soconusco, la península Maya, Nayarit, Jalisco y más para arriba ya no hablamos. Hasta el siglo XVIII seguían conquistando. Claro, a todo mundo, me refiero a los españoles, a los conquistadores, a la corona, a los frailes, a los religiosos, a todo mundo les convenía decir que ya había terminado la conquista porque era
primero lo lograron, pedían privilegios y segundo justificaba su dominio. Es muy probable que la masacre de Cholula haya sido parte de una estrategia de los tlaxcaltecas que usaran a los españoles para atacar a sus enemigos, los cholultecas. Más adelante voy a hablar más a fondo de la rendición de Moctezuma, pero fue un historiador, Rosas lo llama el mi casa es tu casa más bestia de la historia, pero fue una incomprensión de traducción. ¿Qué tanto fue consciente Malintzin y qué tanto fue intencional? No se sabe. En cuanto a la traición, antes de empezar, quiero decirles que lo único que Malintzin no fue una traidora y tampoco es una historia de amor. Esta idea de, ay, la conquista fue un romance funesto, no. Eran personas en situaciones extremas, puestas en situaciones extremas, tomando decisiones muy difíciles. Y no fue traidora, porque si bien era nahua, no era mexica, al igual que los tlaxcaltecas, si eran nahuas, no eran mexicas. No, incluso los mismos mexicas los veían como enemigos, a los tlaxcaltecas, por supuesto, y a Malintzin también, pero nunca los vieron como traidores, porque traidero significa parte de uno, que hubieran sido parte de ellos, y nunca los vieron como parte de los mexicas. Y los indígenas mesoamericanos no tenían una idea global de ellos mismos como mesoamericanos. No, o sea, eran regionalizados. Los tlaxcaltecas, los cholultecas, los huejotzingas, los de Azcapotzalco, los de Tacuba, bueno, Tlacopan, no se veían a sí mismos. Lo más parecido que tenían era en Lican Tlaca, gente de aquí, o nada más significa tal cual, gente de aquí, o sea, no eran, no los englobaba, no se veían a sí mismos como parte del mismo grupo generalizado, global. Y, y de Malintzin parece que se expresaban como Ceciolatl Nicantitlaca, una mujer de la gente de aquí, o sea, no era mexica, era de los de acá, de los de acá. Tan es así que a los invasores los llamaron castiltecas, o sea, los de Castilla, porque tampoco entendían esa noción de, España, ¿no? O sea, y el imperio español, o sea, no tenían manera de visualizarlo. Entonces, estos son los, por eso les digo que no es traición, o sea, estas son las esferas. Están los mesoamericanos, pues ahí están los nahuas, los mixtecos, los zapotecos, los purépechas, los mayas, y se van más al sur los. Dentro de la esfera náhuatl, los aztecas mexicas, o sea, los aztecas mexicas eran un grupo que se había aliado con los de Tlacopan, hispanizado Tacuba, y los de Texcoco, pero eran aparte, o sea, los demás eran nahuas en el sentido que compartían la lengua, pero no se consideraban a sí mismos el mismo pueblo. Por eso digo que es imposible que hubiera traición porque no eran de ellos mismos. Sí eran nosotros los de acá, ¿no? O sea, los nahuas, los mesoamericanos, incluso no llegaban tan lejos. El papel de las mujeres en la conquista. Las mujeres eran proveedoras de servicios. ¿Saben de qué origen es la palabra maíz? La palabra maíz es de origen taíno. En náhuatl hubiera sido centli o tlacoli. El hecho de que los españoles llegaran con una palabra taína significa que ya en el Caribe ya se habían visto expuesto a modos de vida indígenas. Algo tan básico como lo que comían. Ya se habían acostumbrado a esa comida. Estaban acostumbrados a convivir con las mujeres indígenas. El mestizaje empezó mucho antes. Eso de que los hijos de Cortés, el hijo de Cortés y Malintzin fue el primer mestizo, hombre, te tardaste como 10 años. Proveerían servicios como alimentación, o sea, eran las que alimentaban, curaban y también proveían servicios sexuales. Entre los indígenas era muy común establecer alianzas utilizando mujeres como parte de la negociación. Y eran el eje. Si había una relación de sumisión, se entregaban esclavas. Eso era lo que había entre el cacique gordo de Zempoala y Cortés. Por eso le entregó 20 esclavas. Si lo que se quería era una alianza más igualitaria, o sea, sin sumisión, se entregaba hijas, o sea, princesas, bueno, el equivalente de princesas,
en matrimonio. Esas fueron las relaciones que se establecieron con Isabel Moctezuma, bueno, y sus hermanas también, y con Luisa Xicoténcatl. Sobre todo porque la relación de los tlaxcaltecas con Cortés, el caso de Isabel Moctezuma es diferente, pero la relación de los tlaxcaltecas con los españoles, con los castiltecas, fue de igualdad, fue de socios. Por eso entregaron a la hija de Xicoténcatl, Luisa, bueno, que no se llamaba Luisa, que la bautizaron Luisa, y la casaron con Alvarado. O sea, pero un matrimonio legal, con todas las de la ley, legítimo. O sea, no fue un amaciato, no fue un abuso sexual, no fue un concubinato, fue un matrimonio, porque era una relación de igualdad. Pero al hacer eso, bueno, y aparte, pues muchísimos hombres desde el Caribe convivían con mujeres indígenas. Y los españoles estaban en una situación de, en este momento, recién llegué, o sea, todavía en la costa, en el Golfo, saliendo de Yucatán, la costa, todo estaba en una relación de absoluta dependencia de los indígenas, de las mujeres indígenas que los alimentaban, y de las mujeres indígenas que los curaban, y de los hombres indígenas que cargaban y peleaban. Entonces, integraron a los españoles en esas redes sociales, culturales, tecnológicas y políticas de los indígenas, estas alianzas. Porque además, recuerdan que les decía que se dieron cuenta que pues, eran muy humanos. Pues bueno, convivían con las mujeres. Nadie puede ser, nadie es un dios con la gente que vive con uno, ¿no? Los ven comer, los ven descomer, los ven dormir, los ven vomitar, los ven borrachos, los ven enojados, los ven sangrando, los curan. Entonces, ese mito de que ay, eran dioses, pues, las mujeres no se los creyeron ni 2 segundos. Por eso son intermediarias, porque eran incluso es muy probable que no solo Malintzin, sino que las primeras que aprendieran la lengua fueran ellas y que hicieran que lo que hizo Malintzin a altísimo nivel se repitiera a distintas escalas a lo ancho de todo el territorio y en distintos niveles. Por eso decía que eran un eje de las alianzas y tratados, porque ya sea la entrega de concubinas, como fue Malintzin y las otras 19, o en matrimonio, eran el eje de las alianzas y los tratados y lo venían siendo en la cultura indígena desde hace mucho. O sea, la manera, incluso los europeos también lo hacían, pues casaban al príncipe de un reino con la princesa del reino enemigo para establecer un vínculo. Los americanos hacían lo mismo, conocían ese mecanismo. Entonces, ellos pensaron que al entregar a las mujeres, y en cierta forma sí lo hicieron, estaban integrando a los españoles a sus esquemas, a sus sociedades, a su tejido social. Y en cierta forma sí lo hicieron. Y la complementariedad. Aquí hay otra cosa, entre los mesoamericanos, los hombres y las mujeres, no hay una relación de sumisión, era más paritaria, pero era una complementariedad, eran dos caras de la misma moneda. Y las mujeres eran frías, los hombres eran cálidos, los hombres eran del sol, las mujeres eran de la luna. Pero eso significa que las mujeres, a través del sexo, podían atemperar las energías cálidas de guerra de los hombres, haciéndolos menos violentos. Entonces, y esto se hace más claro con Malintzin, que Malintzin, ellas la llegan a ver como una persona que controla la violencia de Cortés. No necesario solamente a través de este enfriamiento de su fuerza viril y agresiva, de Navarrete, sino al ser la mediadora, al ser la traductora, lo que ella le decía a Cortés, de lo que ella decía dependía cómo reaccionaba Cortés. Cuando interrogaron a los tlaxcaltecas y les cortaron, o sea, los interrogaron y les cortaron las manos, pues ella fue la que hizo, ella fue la intermediaria en esa traducción, en ese interrogatorio. Pues las respuestas que ella dijo que le decían llegaron a que les cortaran las manos a los espías. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo no puedo moverme. Ok. Entonces, la conquista como traducción. Lo que les decía, Malintzin hablaba un náhuatl cortesano, tecpilatoli, maya chontal, maya peninsular, posiblemente popoluca, y eventualmente habló español.
La cadena de traducción, bueno, ahorita vamos a ver la cadena de traducción, es más compleja, pero al principio, recordemos que Cortés recogió a Jerónimo de Aguilar en las costas de Yucatán, y él hablaba maya, entonces le sirvió como intérprete. Sin embargo, cuando salieron de la esfera maya y entraron a la esfera de influencia náhuatl, pues Jerónimo de Aguilar fue bastante menos útil. En ese momento ya tenían a Malintzin, entonces dice la leyenda que ella vio el problema que tenían hablando con los enviados de Moctezuma, porque Moctezuma, eso de que le cayeron de sorpresa, hombre, desde que llegaron las primeras exploraciones ya sabía que venía gente, los estaba monitoreando y mandó enviados a hablar con ellos. En el momento en que los españoles se dan cuenta que Aguilar no maneja la lengua que ellos hablan, es cuando Malintzin dice, fíjate que yo hablo su lengua, y se hace la traductora. Entonces, imagínense cómo estaba el rollo. Cortés se lo decía a Aguilar. Aguilar lo traducía en maya para Malintzin. Malintzin del maya lo traducía en náhuatl para estos señores y otra vez para atrás. Era un galimatías. Obviamente, ninguno de los españoles lo mencionan porque los hace parecer débiles. Cortés tenía que dar la impresión de que yo llegué y dije y me dijeron, sí, señor, ¿cómo no? Colón manejó lo mismo. O sea, es que no hablamos su idioma y lo hablaban mal y yo les dije y me obedecieron. No es así. Claro, pero parte es un gran fundamento para el mito de Cortés, el gran conquistador, vencedor de imperios, expansor de imperios. Cuando nosotros pensamos en traducciones en nuestro ámbito moderno, por ejemplo, la ONU, las asambleas de la Unión Europea, estamos hablando que si bien el idioma no es el mismo, los elementos culturales sí lo son. Por eso se puede hablar de una traducción transparente. Bueno, pues tienen el equivalente cuando hablan de democracia, cuando hablan de desarrollo. Todos saben de lo que están hablando. Aquí, independientemente de cómo haya podido entender Malintzin lo que le decía Cortés y cómo haya podido entender Cortés lo que le decía Malintzin a través de Aguilar en estos primeros tiempos, no sabemos cómo lo pudieron haber entendido. O sea, efectivamente, algo entendieron, hubo ciertas coincidencias porque los acuerdos se construyeron, se llegaron a acuerdos y hubo acciones basadas en esos acuerdos. Pero, igual, volviendo a lo de los dioses, que los vieron como dioses, cuando Cortés decía Dios, pensaba en su Dios cristiano, omnipotente, omnisciente, único, creador y dador de vida. Los indígenas pensaban en otros dioses, pues a lo mejor Huitzilopochtli, a lo mejor Tlaloc, a lo mejor otra cosa, no pensaban lo mismo. Igual cuando decía rey, el rey emperador, Moctezuma también era un emperador, pero no era el mismo tipo de vasallaje, ya ni se habla. O sea, vasallo es un término muy específico, feudal, europeo. ¿Cómo lo habrán entendido? Pero a partir de esos conceptos, de esas traducciones defectuosas, lograron entenderse y llegar a acuerdos. Entonces, funcionó. Se entendía como querían porque después de un ataque inicial de los españoles a los tlaxcaltecas y que los tlaxcaltecas estaban ganando, pero les mandaron ayuda a los españoles porque en las leyes de la guerra mesoamericanas, vencer a un enemigo débil era muy poco honorable, era así, pues le pegas en el piso, hijo. Entonces les enviaron alimento. Otra cosa que no correspondía con las reglas de la guerra europea y la mesoamericana es, en Mesoamérica no atacaban poblaciones civiles, por eso las ciudades no estaban fortificadas. Al atacar Cortés la población civil, los tlaxcaltecas, y hubo muchas discusiones entre ellos, no todos estaban de acuerdo, pero llegó un momento en que dijeron, estos son unas bestias incontrolables, o nos aliamos con ellos, nos van a devastar. Insisto, no todos en el partido tlaxcalteca estaban de acuerdo, pero finalmente prevaleció y llegaron a un acuerdo con Cortés, con los españoles. Y es cuando entregan a Luisa Xicoténcatl en matrimonio. Matrimonio cristiano legítimo, porque si bien hubo muchísimas relaciones entre españoles y mujeres indígenas, era muy raro que se formalizaran, que llegaran al matrimonio ahora sí católico, cristiano. Y esta es la cadena de traducción de las que le hablaba. O sea, Cortés habla y dice, sí, requerimiento, sometimiento, amenaza con violencia. Marina lo escucha, negocia, sí, ok, sí, pero entonces traduce, le explica a los indígenas, no, pues sí, mira, que este cuate. Luego va con Cortés y le dice, mira, es que ellos dijeron esto, y otra vez con Cortés, no, pero no entiendo,
Otra vez vuelve el mismo proceso con los indígenas de negociación de escucha y de explicación. Entonces, son 8 pasos en 2 idiomas, en 2 direcciones. Mil cosas se pudieron haber perdido en esa traducción. Sobre todo si unimos, o sea, si ponemos que entre Cortés y Malintzin en los primeros tiempos está Aguilar. Muy pronto Malintzin dominó el español y Jerónimo de Aguilar ya no fue necesario y por eso él siempre estuvo muy resentido con Cortés. La rendición de Moctezuma es una parte fundamental del mito de la conquista, fundacional del mito de Cortés, pero es muy probable que sea ficticio o por lo menos exagerado. El náhuatl cortesano, y no solo el náhuatl cortesano como gramática, como lengua, sino como usos y costumbres, era muy enrevesado e iba sobre inversiones. O sea, era un artificio retórico que pretende transmitir lo opuesto. Tenemos vestigios todavía en el pase usted a su humilde casa, ¿no? Y es una mansión, ¿sí? Bien humilde tu casa. Es lo mismo. Y mientras más distante fuera la relación, más exagerado era la inversión. Entonces, que un rey, bueno, que no era común, pero bueno, que el rey, si recibía a una persona inferior, bastante inferior, le diría, oh, pase usted, abuelo, el más, yo que soy casi casi un niño desobediente. Y era un juego y todo el mundo lo entendía. Todo el mundo entendía quién tenía el poder, pero era una forma de cortesía. Mi humilde casa, ¿no? Esto era un juego y todos lo entendían. Es muy probable que Malintzin lo haya entendido. Ahora, ¿cómo le explica eso uno a un español que no, con un idioma que estás aprendiendo, que acabas de aprender, del que no conoces nuevamente, los detalles finos? Entonces no sabemos qué tanto haya podido traducir y qué tanto, porque sin este contexto, pues todos los ornamentos, pues sí, nos está dando nuestro lugar. Y se podía entender muy cercano a un discurso de rendición. A los oídos de los españoles debió haber sonado como un discurso de rendición. También es muy, o sea, también a Cortés le convenía decir, sí, 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 es que se me entregó automáticamente porque vuelve al mito de la completitud. Yo conquisté, vine, vive en sí, no nada de, seguimos años y costó muchísimo trabajo y era un paso adelante, 2 pasos adelante y uno atrás. Le convenía vender la historia de conquistamos al imperio mexica. No, cayó Tenochtitlán. Y los aliados las caltecas y de Texcoco apoyaron, ayudaron, pero si un tlaxcalteca le decías, es que te vencieron los españoles, se ofendía, porque los tlaxcaltecas entraban en una categoría aparte de indígenas, que eran los indígenas conquistadores. Entonces, retomando, a partir de esta traducción y estas negociaciones, que han de haber sido muy complejas, porque implicaban recursos alimentarios, guías, porque, es que Cortés llegó a Veracruz y, o sea, uno de Veracruz no dice, para allá cruzo los cerros, los volcanes, y llego a Tenochtitlán. No, necesitabas gente que te supiera llevar. Desde ahí, que llevara alimentos, que llevara las armas, mujeres que te curaran, que te alimentaran. O sea, era si hubieran dejado solos a los españoles en la costa de Veracruz, se mueren pronto, de hambre o de dengue o de mosquito o de algo. Entonces, pero esa era una negociación muy complicada y en todas esas negociaciones estuvo en el centro Malintzin. Era una mujer mediando entre dos culturas que no le daban un lugar político y público a la mujer. Era una mujer fuera del ámbito doméstico que en ambas culturas era el que le correspondía. Hablándose de tú a tú con reyes, con tlatoanis, es un papel muy extraño. Malintzin debe haberse dado cuenta que sus posibilidades estaban con los invasores, con los castiltecas, porque su gente la había entregado, era una esclava, no tenía dónde volver, no tenía alternativas.
tenía que ofrecerles algo más que sexo. ¿Qué les podía entregar? Lenguaje. Y fue clave. Y todos lo reconocieron. Salvo Jerónimo de Aguilar, que se las traía jurada porque, ya no, porque lo hizo irrelevante. No había nadie, ni siquiera la gente que estaba en contra de Marina, que hablara mal de ella. Digo, los mexicas sí la veían como enemiga, pero aún así como enemiga, o sea, reconocían la importancia que tuvo para odiarla. Pero nadie o sea, llegó a ser una mujer muy poderosa. Y sobre todo ahorita que hablemos de sus hijos, van a ver qué tan lejos llegó. O sea, cómo las decisiones que tomó Malintzin le permitieron asegurar, literal, o sea, asegurar el futuro de sus hijos. Ya sé que suena eslogan de beca educativa, pero lo consiguió. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, María tuvo dos hijos, Martín Cortés Malintzin, nacido en 1522, y María Jaramillo, nacida en 1526. A pesar de que Martín es el mayor, quiero empezar por María, porque, bueno, ahorita van a ver. Matthew Restall, que es un autor, habla de que el hecho de que el hijo de Cortés y Malintzin haya nacido en 1522, o sea, después de la caída de Tenochtitlan, habla de que el conocido perro cachondo que era Cortés reconoció su valor y prefirió que fuera su intérprete a que fuera su amante. No sabemos qué tanto es cierto, pero, o sea, sí es significativo que su primer hijo haya nacido después de la conquista de Tenochtitlan. Martín Cortés Malintzin nace en 1522, pero en 1524 Cortés tiene que emprender el viaje a lo que actual es Honduras, que en ese momento se conocían como las Cibueras, y era una expedición muy peligrosa, él lo sabía, era una expedición muy importante. Y era una región muy difícil. Entonces, él sabía que necesitaba llevar a Malintzin con él. Entonces, la hizo que entregara el hijo a su primo, un tío, y se la llevó a la expedición de las Cibueras. En la expedición la casó con Juan Jaramillo, que era uno de sus capitanes. Cortés Bernal lo maneja como que estaba borracho y casi fue de, ay, pues quédate a mi examante, ¿no? Así como que, no. Juan Jaramillo tenía que haberse dado cuenta de la importancia de Malintzin, de la influencia de Malintzin, entonces para él era ventajoso. Y para ella, era lo mejor que podía hacer Cortés con ella, por ella, aparte de casarse con ella, pero Cortés no tenía intención de casarse con una mujer indígena. Cortés seguía apostando en un matrimonio con una española, tan es así que no se casó con Isabel Moctezuma. Si bien era muy común que incluso a mujeres nobles indígenas las casaran con hombres de menor alcurnia, en este caso, que el jefe al que eran comprometidas, por ejemplo, en este caso, Juan Jaramillo era de menor alcurnia que Cortés. Fue, insisto, un matrimonio legal, religioso, legítimo, oficial, con todas las de la ley. Y Jaramillo era de uno de los capitanes cercanos a Cortés, entonces, al casarla con ella, insisto, legítimamente, la hace parte de la sociedad, ahora sí que hizo una mujer honesta de ella, de la sociedad española, ya su lugar en la sociedad ya no está en duda. Y, o sea, protegió a Malintzin. Entonces no fue así de, ay, te entrego, ya me cansé de ti, te entrego a uno de mis capitanes. Tan es así que en su matrimonio le entregó la encomienda de Olutla. Y recuerden que Olutla era una parte del binomio de donde era originaria Malintzin. Y se casó con Juan de Jaramillo. Hay un autor que se llama Gustavo Rodríguez, que dice que en Huilopan, cerca, más o menos al sur de Orizaba, hay una iglesia donde parece que los casaron y donde dice Fray Juan. Este autor supone que se refiere a Fray Juan de Tecto, que fue uno de los primeros frailes que llegaron a Nueva España,
que había sido confesor de Carlos V, teólogo de la Sorbona, uno de los grandes fundadores, una de las bases junto con Pedro de Gante de toda la obra evangelizadora posterior, que acompañaba la expedición. Entonces, no es tan descabellado pensarlo, como incluso murió en esa expedición. Entonces, la casa con Juan de Jaramillo, una boda, insisto, legítima por todas las de la ley religiosa, y ella ya casada vuelve a la comunidad que la hizo esclava, que la dio a los esclavistas. Bernal cuenta una gran historia donde llega su mamá de nombre Marta y su hermano de nombre Lázaro y lloran porque creen que los va a castigar y ella les dice que no, que los quiere mucho y les da la bendición. Puede tener algo de verdad, pero a mí me parece que también tiene el trasfondo un modelo, ya no sé si bíblico clásico o de caballerías, pero Bernal no se cansaba de ensalzar a Malinche. Entonces, a su matrimonio con Juan, reciben ella recibe personalmente la encomienda de Olutla, aunque eventualmente la pierde. Ellos como pareja, Juan Jaramillo llegó a ser un hombre muy rico y muy poderoso, fue regidor y alcalde de la ciudad. Y reciben, aparte de un terreno muy cerca de Chapultepec, reciben otra encomienda, que es la encomienda de Gilotzingo, que es muy importante. Van a ver por qué. Entonces, Malintzin muere joven. En algún momento, por ahí, si no me equivoco, 1528, Cortés se lleva a su hijo mayor a España. Muere 1529, 1530 a más tardar. Significa que murió de 29, no más de 30 años. Y siguiendo una larga tradición, ¿qué pasaba con las hijas de las princesas indígenas y los hombres españoles, que generalmente eran hijas legítimas por todo esto que he dicho, lo que significaba un matrimonio con una mujer de alcurnia indígena, aunque ella no era de alcurnia, tuvo este matrimonio, eran criadas a falta de mujeres racialmente españolas, eran criadas culturalmente españolas. Al morir Malintzin, Juan Jaramillo se vuelve a casar con Beatriz de Andrade, que ahora sí que era una hija de buena familia. O sea, entonces, el hecho de que Juan Jaramillo se haya podido casar con una mujer de buen nivel como Beatriz de Andrade es una señal de que Juan Jaramillo no era cualquier pelagatos por ahí. En 1542, lo que haría que María tuviera alrededor de 16 años, se casa con Luis de Quesada. Luis de Quesada era sobrino del virrey Mendoza. Nuevamente, estamos hablando de un matrimonio muy ventajoso para una mujer, no solo mestiza, aunque si bien legítima, sino hija de una indígena no noble. Ahora, el virrey Mendoza, insisto, la conquista no estaba terminada. El virrey Mendoza emprendió lo que es conocido como la Guerra del Mixtón, que fue la conquista de la región de Jalisco y Nayarit. Y como todas las conquistas, requería mucho dinero. Entonces es muy probable que el dinero de Juan Jaramillo haya financiado en parte la conquista del Mixtón. Ahora, hay toda una historia que Juan Jaramillo no quería que su hija se casara con Luis de Quesada, entonces la secuestró, eso era muy común. Y pues ya después de secuestrar a la niña, pues ya se tienen que casar, ¿verdad? Cortés dijo que fue forzada. O sea, en sus memorias, Cortés llegó a decir que parece que fue forzada. Es muy probable que eso haya sido más para atacar a Mendoza, que se la tenía, o sea, era el archienemigo de Cortés, que efectivamente lo que haya pasado. Otro argumento que dicen es que fue forzada o que su papá no estaba de acuerdo. Es probable que Juan Jaramillo no hubiera estado de acuerdo y que esto haya sido una triquiñuela entre los enamorados para casarse, porque Juan Jaramillo le dejó solo una tercera parte de la herencia, es decir, la encomienda de Gilotzingo, que era como un castigo común de los hijos desobedientes que no hacían lo que sus papás les pedían. Entonces, es muy probable que si haya sido, o sea, que ella se haya querido casar con Luis de Quesada, que Juan Jaramillo no estuviera de acuerdo, pero pues ya le llegó el hecho consumado, literal, y tuvo que aceptar, y entonces encima tuvo que financiar parte de la guerra del Mixtón del virrey Mendoza. Ahora,
El hecho de que fuera común que los padres castigaran a las hijas o hijos desobedientes en en el tema del matrimonio, y que le dejara solamente una tercera parte de la herencia de la encomienda de Gilotzingo, es que desencadenó un pleito de décadas con su madrastra, Beatriz de Andrade. Muere Juan Jaramillo, ya estaba casada Juana, muere Juan Jaramillo, y Beatriz de Andrade se vuelve a casar con un pariente de otro virrey, si no me equivoco era Velasco. Y Juana hace se empieza a pelear su herencia. Entonces se hace un juicio que empezado en la década de los 50, 1550, termina en 1573. María murió alrededor de 1570. El juicio lo concluyó su hijo. Durante todos estos años hubo muchísimos testigos. En la primera oleada de testigos, todo el mundo ensalzó a su madre. Su papel en la conquista, la importancia. Nadie atacó la legitimidad de María, porque también hay rumores de que, ay, es que era una hija de Cortés y Juan Jaramillo la cubrió. No, Cortés era muchas cosas, pero reconocía a todos sus hijos bastardos, aunque fueran hijos de mujeres con marido. Siempre los reconoció y nunca mencionó a María. Y ese era el momento, era la causa principal. No, pues no es legítima, le quitas la herencia. Nadie pudo acusarla de no ser legítima. Nadie pudo negar la importancia de Malintzin en la conquista. La justicia es lenta. María se murió sin saber, su hijo siguió, y en 1573 la corona decidió que la encomienda pertenecía a Beatriz, a la madrastra, ya con nuevo marido y tal. Pero eso no reflejaba los méritos de Malintzin o la legitimidad de María o la calidad del matrimonio de Malintzin con Juan Jaramillo. Simplemente la corona ya no podía permitir que las encomiendas se convirtieran en cotos de poder local y que eso atentara contra el poder literal de la corona en el nuevo reino. Entonces tenían que limitar a los conquistadores convertidos en encomenderos. Cambiaron las leyes de sucesión muchas veces. Entonces, haciendo un cálculo, Juana tenía hijos. Beatriz de Andrade ya era mucho mayor y no había tenido hijos ni con su primero, ni con su segundo marido, ni con Juan Jaramillo, ni con el pariente de Velasco. ¿Qué significa? Que muriendo ella, la encomienda regresa a la corona. En cambio, pues esta mujer Juana, pues sus hijos, sus nietos, pues olvídense. Entonces simplemente fue una decisión de conveniencia por la corona que dijo, no, ya dénsela a la señora ahora sí que la que menos problemas dé, se la dieron a Beatriz de Andrade porque una vez que muriera ella, la encomienda volvía a la corona. Pero estamos hablando que la hija de Malintzin, de una esclava, terminó casada con un sobrino de un virrey, encomendera, con rango de mujer española, no noble, pero sí lo más cercano. Su hermano Martín, es otra historia. El hermano Martín nació en 1522. En 1524 Cortés, no, 1528, 24 estaba en las Unidas. 1528 Cortés se lo lleva a España y toma mucho trabajo y gasta mucho dinero para legitimarlo. Todavía no se casaba con Juana de Arellano y Zúñiga, todavía no tenía el que sería su hijo legítimo, Martín Cortés Zúñiga, que sería el heredero del Marquesado del Valle y sería él. Pero si no hubiera nacido este segundo Martín, Martín Cortés Malintzin hubiera sido su heredero. Pero sí lo legítimo, y no solo eso, lo dejó viviendo en la corte, en la corte del príncipe Felipe, que eventualmente sería el príncipe Felipe II. Y él y Martín Cortés Malintzin se crió en la corte de España. E incluso en 1554, como parte de esa corte, fue con toda la comitiva española para el compromiso de Felipe II con María Tudor. Fue a Inglaterra. O sea, ¿se imaginan eso? O sea, el hijo de una esclava indígena, ya para este momento muertísima, se crió con el rey y estaba como parte de una comisión en el Reino de Inglaterra.
por alguna razón, o sea, los hijos, o sea, bueno, al ser el legítimo, el Cortés, Martín Cortés Zúñiga, al ser el único hijo legítimo, el único heredero, el heredero, pero también era responsable de sus hermanos a que fueran mayores. Entonces él tenía que darles una lana a sus hermanos Martín Malintzin, Luis Cortés y a sus hermanas Dote. Y Cortés lo dejó muy claro. Por eso es que sabemos que Cortés reconocía a sus hijos ilegítimos. Solo legitimó a Martín Cortés Malintzin, pero todos los demás los reconocía y les dejaba, aunque sea un Ave María. Entonces los hijos no eran enemigos entre sí, eran bastante cercanos. Tan es así que en 1566 formaron parte de una conspiración contra la corona. A mí me parece uno de los episodios más desconocidos, más oscuros y más extraños de la historia de la conquista. Porque estamos hablando de dos tipos, los dos Martínez, que se habían criado en la corte, que eran, bueno, no amigos, pero eran cercanos al rey y de repente están, si no encabezando, sí formando parte de una conspiración contra la corona. Una conspiración que buscaba restaurar el poder cortesano, bueno, sería cortesiano, es los franciscanos, los criollos y un ala del Consejo de Indias. Los franciscanos fueron grandes aliados de Cortés. Y es en este contexto de la conspiración y de la restauración del poder cortesiano que inventan, modifican, aprovechan el mito de Quetzalcóatl. Antes de esto, nadie identificaba a Cortés con Quetzalcóatl. Los criollos. Fue una constante durante toda la colonia, una gran pugna entre los criollos, conquistadores, herederos de conquistadores, y aquí estamos hablando de primeras generaciones, contra los burócratas peninsulares. Esa fue una batalla entre ellos que duró toda la colonia. Y una parte del ala del Consejo de Indias. Entonces, el clero, aquí por otra parte, el clero regular y secular siempre también tuvieron broncas entre ellos, entonces dependiendo de cómo se movieran las aguas, apoyaban a los criollos o a los peninsulares, pero en este caso los franciscanos apoyaron profundamente a los criollos. Es muy probable que hubiera sido parte de esta mentalidad utópica, milenarista que llevaron y que estuvieran intentando fundar una nueva, o sea, una nueva tierra en el sentido de que nueva, utópica, la que el náhuatl sería la lengua, una de las lenguas. El caso es que los tres hermanos, Martín, Cortés, Zúñiga, el legítimo, bueno, el heredero, el Marqués del Valle, Martín Cortés Malintzin y otro hermano, Luis Cortés, desembarcan en Campeche, donde los recibe Francisco de Montejo, hijo de un conquistador. Estamos hablando de una segunda generación la primera generación de hijos de conquistadores. Eventualmente en 63 llegan a la Ciudad de México, donde Jerónimo Valderrama, que viene por parte de la corona, los apoya. Llegan a la Ciudad de México y empiezan a atender sus redes, que ya había todo este movimiento, cierta efervescencia, y ven al hijo de Cortés, al heredero del Marquesado del Valle, como la figura titular. En julio del 64 muere el virrey Luis de Velasco, y aprovechando ese momento, porque cuando murió el virrey, el poder volvía a las audiencias, en lo que llegaba el nuevo virrey. Entonces, aprovechando esa coyuntura, el Ayuntamiento de la Ciudad de México propone que se suprima la figura del rey y que se sustituya por un gobernador, civil, que sería Valderrama, y un capitán general que sería Martín Cortés. De la corona, o sea, el problema es que Martín Cortés sí se la creyó y empezó, Martín Cortés Zúñiga, el marqués, y empezó como a presumir y a pavonearse y a darse su papel de virrey. Eventualmente regresan a Valderrama, España, y meten a la cárcel a los tres hermanos. El arzobispo Montúfar les revoca el privilegio a los franciscanos porque a todo el mundo les quedó clarísimo qué papel tuvieron en la, en la conspiración, y aparte también Montúfar se traía guardada a los franciscanos porque como clero secular, no se, como clero
regular, no se sometían a su autoridad como arzobispo, entonces ahí se la traían jurada. En algún momento la Inquisición metió a juicio a mucha gente involucrada en esta conspiración. Llega el nuevo virrey, Gastón de Peralta, que suspende los juicios en un acto de nobleza y de operación cicatriz, de bajar las aguas. Pero Gastón de Peralta era hijo de Antonio Peralta, que era un amigo de Cortés. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo se entrelazan estas amistades y las generaciones. Se va Valderrama, llegan nuevos visitadores que junto con los dominicos y la Inquisición ya acaban con todos los que quedaban. En este momento la Inquisición no es la que conocemos, la Inquisición famosa, todavía era una Inquisición arzobispal, encabezada por Montúfar, que se alió con los dominicos en este caso, que eran clero regular, en este caso pues, estaban a favor, estaban apoyando a la Inquisición episcopal de Montúfar. Y, insisto, procesaron a juicio a mucha gente involucrada en esta conspiración. En 1568 torturan a Martín Cortés Malintzin, al hijo de Malintzin. Y eso hace que para la gente se le recuerde a Cuauhtémoc, el indígena hierático que no se vence, porque nunca confesó. Entonces, aumenta su mística, eventualmente los tres hermanos son desterrados, son enviados, son desterrados, y Martín termina su vida muy probablemente en, en las Alpujarras. Entonces, el hijo mestizo de Cortés y Malintzin, criado en la corte española, visitante de la corte inglesa Tudor, parte de una conspiración contra la corona. No olvidemos que el rey Felipe II era el Felipe II con el que había crecido, y eventualmente termina su vida peleando con los ejércitos de Felipe II en las Alpujarras. Es una novela, ¿no creen? Entonces, ahora sí me gustaría abrirles los micrófonos y ver qué opinan, qué comentan. Espérenme, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Comentarios, dudas? Dudas, Gaby. Bueno, a Dime, ver, dime. mm, tenemos toda esta visión distorsionada, ¿no? Y se sigue repitiendo y cada vez la van modificando más siempre modifican a su antojo cada corriente política de un lado o del otro, siempre se modifica. Pero es como parte de nuestra identidad, más bien no sabemos ni qué somos. Es que ese es parte del problema. O sea, por la manera en la que se ha enmarcado indígenas contra españoles, subyugados contra subyugadores, es una herida que no se deja cerrar. Sobre No. todo, y esto lo vamos a ver también la próxima semana con Luisa y con Isabel, se intentó homogeneizar a los indígenas. Los indígenas eran muchas cosas, pero también eran muy variados y ellos mismos se reconocían a sí mismos como distintos. Entonces, al meter, es que estos, es que todos son lo mismo y todos son iguales. Claro, los españoles lo hacían para quitarles privilegios. Los tlaxcaltecas tenían muchísimos privilegios. Entonces les convenía decir, no, es que sean mezclados con otros y ya no son tlaxcaltecas. Entonces son, porque les podías quitar los privilegios dados por el rey y por la corona, inalienables, legítimos, innegables. Entonces, sí hay mucha parte ideológica. Los tlaxcaltecas se pasaron, y muchos otros, pero se pasaron, especialmente los tlaxcaltecas, se pasaron toda la colonia defendiendo sus derechos adquiridos. Los indígenas era muy común que utilizaran las cortes. Aprendieron muy pronto a usar las cortes contra los españoles y contra los abusos de los españoles. Sin embargo, o sea, cuando viene la independencia, o sea, necesitaban un fundamento histórico, ideológico, entonces dicen, somos los herederos de los mexicas. Entonces, como herederos de los mexicas, pues, todos los demás son mis enemigos. Entonces, pero si los indígenas son lo mismo, ya los tlaxcaltecas y ya Marina ya son traidores.
porque no los ven como entes distintos que eran, que ellos se veían, sino, lo mismo, es el traidor, de ahí viene la idea de Tlaxcalteca traidor y de Malintzin como traidora. Júntale todo el siglo XIX, la mentalidad religiosa y el papel de la mujer, pues una mujer no doméstica, una mujer soltera, una mujer promiscua. O sea, ni siquiera en los juicios de su hija la acusaron de promiscuidad. O sea, entonces, ¿cómo? ¿Era eso o fue la primera evangelizadora, no? O sea, ya sabes, este mito de o la santa Una u o la otra. meretriz, ¿no? O sea, no hay nada en medio, no hay una mujer, no hay un personaje, es, la malinche, la traidora, y bueno, ya de ahí el término de malinchista. O sea, es, pero insisto, o sea, si no se entiende el proceso general, está plagado de mitos, no se entiende el papel de los indígenas que tuvieron agencia, que se aliaron de o sea, por su voluntad, incluso ellos lo reclamaban y nos convertimos porque quisimos y somos vasallos del rey porque queremos. Insisto, los herederos de Moctezuma lo decían, él fue el primero en convertirse, el primero, porque como nadie es profeta en su tierra, por eso lo mataron. Están cambiando la historia para cómo les conviene. Manipularon la narrativa, entendían, digo, no entendían todo por diferencias culturales, por la distancia, pero entendían lo suficiente para manipularlo, para usar las cortes, para decidir aliarse. Entonces les estás quitando, sí, pobrecitos sometidos, o sea un tlaxcalteca de la época, le decías, es que es de los vencidos, pateaba. Entonces, Por pero es supuesto. muy conveniente, ¿por qué? O sea, porque el gobierno del siglo XIX, del siglo XX posrevolucionario es heredero de estos independentistas liberales, entonces se pillan 200 años de historia porque deciden que quieren ser herederos de Hidalgo, sin entender las complicaciones de todo el siglo XIX. Entonces, esta historia de bloques de buenos, malos, y yo estoy del lado de los buenos, pobrecitos, pero son pobrecitos buenos, pobrecitos victimitos, o sea, vencidos. Por eso, y los mitos surgen porque es difícil explicar cómo 300 monos, o menos, un puñado, vencieron un imperio. Porque no era un imperio, y porque sí eran 100 españoles, pero traían 3,000 indígenas o más, 30,000. Y no completó, o sea, o sea, esto lo vamos a ver más la próxima semana con Alvarado, con Moctezuma, bueno, sí, con Xicoténcatl, con Lisa Xicoténcatl y Suma. Es como todas estas guerras de conquista, la Mixteca, los tlaxcaltecas llegaron hasta Filipinas conquistando, y ellos se sentían conquistadores, y era parte de su proyecto de conquista, o sea, ellos no iban de alchichincles, ellos iban de conquistadores y conquistaron lo que quisieron, a los mayas, a los mixtecos y a los filipinos que no los conocían, pero les pareció perfecto, o sea, no tenían problema, era otra visión. El problema, y una de las razones por lo que este tema me apasiona y porque damos estos cursos, es porque hay que combatir los mitos, hay que complejizar y profundizar la historia, hay que comprenderla. ¿Algo más? Exacto, quité mi cámara porque se está yendo el internet, pero sí, Ok. exacto, o sea, hay que complejizar y hay que, híjole, aunque no sea, más bien luchar contra esta historia oficial, ¿no? No sé cómo, finalmente difundiendo y todo, y sobre todo esto, el papel de las mujeres, que siempre las mujeres, o son esto, o son malas, o no existieron nunca, no hacían nada, ¿no? No, sí, No claro, tuvieron en qué, y la utilización de las mujeres, o sea, las mujeres como botín de guerra, sigue ocurriendo en las guerras actuales y seguirá sigue ocurriendo. ocurriendo. Y si Exacto. bien hubo Ujú. mujeres que cayeron en eso, Malintzin logró escapar de eso. Isabel Moctezuma, digo, con sus asegúnes se casó 6 veces, pero la casaron 6 veces, pero también logró escapar de este destino, pero por una que conocemos, hay muchísimas que no conocemos, Exacto. pero tenían un papel. Es que la guerra era asunto de hombres. Pues sí, pero no eran solos, o sea, no iban No, solos. El contingente de mujeres, ¿quiénes juraban? O sea, si es, quitar estos blancos y negros, ¿no? O sea, hay toda una gama de grises y de colores entre estos dos extremos que no conocemos. O sea, yo creo que es la parte más desconocida, todos estos 200 años, entre claro, 1500 y 1700, sí. sí, no, claro, grises y colores, porque aparte es interesantísima. No, no Ujú. pasó nada. Fue la conquista, eran muy religiosos, hacían procesiones y la Ujú. Inquisición mató a todo mundo y ya luego llegó la luz del día y la independencia. O sea, Sí, no. sí, La así es. independencia también es una continuación de procesos que Sí, venían mucho más atrás. Y la conquista y o sea, la estructura administrativa española
se montó mucho sobre la estructura indígena, claro, como usaban nombres españoles, ayuntamiento, cabildo, regidor, es difícil entender cómo se mezclaron esas dos realidades. El virrey Mendoza usaba los registros tributarios de Moctezuma no, sí, Moctezuma, para cobrar impuestos. O sea, ni ellos mismos veían la división tan profunda. Los herederos de Moctezuma fueron parte del gobierno y muchos gobernantes locales fueron parte del gobierno durante muchos años. Entonces, encontraron un lugar encontraron su lugar, claro, los de las élites, ¿no? Pero la vida cotidiana de la gente tampoco cambió tanto, seguían haciendo su tianguis. Digo, sí cambió su religión, en términos religiosos sí fue el cambio más drástico, pero seguían haciendo sus bailes y qué tanto en sus bailes o en sus rezos metían parte de la antigua religión, incluso a finales, una mitad del siglo XVI, Pues sí. los religiosos estaban muy decepcionados porque veían que pues, no había funcionado también la evangelización, ¿no? Gracias. De nada, al contrario, gracias a ti. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, siendo las 8:38, ¿les parece que lo dejemos aquí? Tú dime. ¿Los demás no contestan? No, no, yo por aquí estoy oyendo, sí. Ah, ok. Entonces, bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Ya lo dejamos hasta aquí? Pues No te escuché. No. sí, Ya. pues sí, hasta aquí estamos. Ok, entonces hasta aquí estamos. Muchísimas gracias, Guadalupe. Nos vemos aquí la próxima semana. Va. Que estén bien. Bye. Gracias a Bye, todos Ro. por participar. Esperen, me voy a quitar la grabación. Esperen.